Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es que estemos este miércoles dándole gracias al Señor, recibiendo la palabra, dándonos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, bendito sea tu santo nombre, Rey. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Nos gozamos en estar juntos, Señor, para leer tu palabra. Cada vez que leemos tu palabra, tú nos bendices y nos ministras. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 4. Es un capítulo extraordinario. Vamos a hablar del ejemplo de Abraham, de la fe de Abraham. Dice en el capítulo 4, versículo 1. ¿Qué? Pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. El lunes vimos que no es por la ley de la ley, sino ni la ley de las obras. Es la ley del Espíritu Santo. Es la ley del Señor. Entonces, tenemos que ver, es la ley de la fe. Y es la fe que Abraham tuvo. Es la fe que tuvo Abraham, nuestro padre Abraham. Abraham tenía una posición única en la nación judía, porque fue el fundador de la nación. ¿Saben ustedes que cuando Dios quiso fundar una nación para Él, que fuera para Él, escogió a un hombre? Y no un hombre joven, un hombre de 90 años, viejo, sin hijos, su esposa también ya grande. Él era el hombre a quien Dios desafió para que le fuese testigo ante las demás naciones del mundo. Un testigo del único Dios vivo y verdadero. Dios le había aparecido a Abraham y lo había desafiado a dejar su hogar en Ur de los Caldeos, a su familia, a su empleo, a su trabajo, a su casa, a sus tierras. Dios hizo dos grandes promesas a Abraham, si le seguía en forma incuestionable. Abraham sería el padre de una nueva nación. Y todas las naciones de la tierra serían benditas por su simiente, por la simiente del Señor. Yo quiero leérselo directamente de la Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 fue donde el Señor le habló a Abraham. Dice, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. ¡Qué impresionante! El Señor no le dijo a dónde iba. Solamente dijo, salte y yo te voy guiando. No te voy a dar ninguna brújula, no te voy a dar. Yo soy tu brújula, yo soy tu sostén, yo soy tu refugio. Y yo te voy a enseñar por dónde tienes que ir. Y la Escritura dice que Abraham hizo lo que Dios le pidió. Salió sin saber a dónde iba. Confió en Dios y aceptó su palabra en forma incuestionable. Él no le cuestionó nada, no le dudó nada. Nomás ponte a pensar, si hubiera sido tú, y Dios te dice, quiero que salgas de tu trabajo, dejes tu casa y te vayas. ¿A dónde? A donde yo te diga. ¿Qué hubieras hecho?
Abraham obedeció. Abraham tuvo la fe suficiente y le fue contado como justicia. Ahora tenemos que ver, no fue el hecho de que Abraham guardara la ley lo que agradó a Dios. Si ni siquiera había ley, la ley vino con Moisés 500 años después. 500 años. Entonces, no fue por la ley, no fue por la ley. En efecto, la ley aún no había sido dada. Lo que agradó a Dios y lo que hizo que Dios justificara a Abraham fue el hecho de que Abraham hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Abraham simplemente creyó la promesa de Dios, en el sentido de que le daría una nueva vida, en una nueva nación, con un nuevo pueblo. Tenemos que ver estas cosas. Son 7 cosas que vamos a aprender en esta tarde. Abraham y su simiente fueron los únicos a los cuales Dios dio la promesa. Esto se afirma en forma enfática en lo que vamos a estudiar en Romanos 4:13. Solamente una promesa fue dada a Abraham. No se le dio información. Dios no identificó el país, ni Abraham dijo que no iría. Tampoco dijo Dios a Abraham cuándo iba su mujer a darle la simiente o el hijo varón de quien nacería la nación prometida. Dios hizo una simple promesa y todo lo que Abraham tenía que hacer era andar conforme a esa simple promesa. Esto es la pura palabra de Dios. A la promesa se le agregó una sola condición. Abraham tenía que creerle a Dios. Ningún tipo de obras tenía parte de esto. Abraham le creyó a Dios. Abraham fue tenido por justo porque creyó en Dios. Dios no le atribuyó justicia por lo que él había hecho, sino simplemente porque creyó a Dios. Así que Dios tomó su fe y la contó por justicia. Es lo que vamos a estudiar. Y luego dice la palabra de Dios, la prueba de que Abraham realmente creyó a Dios es que hizo lo que Dios le dijo. La fe precedió a su obediencia. Primero tuvo fe y luego obedeció. Creyó a Dios y luego obedeció a Dios. Si no hubiera creído a Dios, no habría salido de su hogar, ni hubiera dejado su empleo, no habría dejado lo que había pedido en evidencia de que creyó. El hombre que cree a Dios es el que recibe las promesas de Dios. Pablo afirma que no es la herencia ni la nacionalidad, los méritos ni las obras, la ley ni los preceptos de la ley, lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son los que creen en Dios. Cualquier persona de cualquier nacionalidad, en realidad la promesa de Dios de que una nación se originaría de Abraham y su simiente, era la promesa de una nación eterna. Esta nación eterna iba a ser de otro mundo, otra dimensión de ser, era una dimensión espiritual, una dimensión tan real como la dimensión física. Pero debe de tener una distinción. Cada ciudadano debe de ser un creyente, uno que le cree a Dios y a su palabra. Y esto es exactamente lo que el pasaje dice. Los que creen son los hijos de Abraham, hijos de la promesa de Dios. Son bendecidos con los creyentes. Son ciudadanos del reino de Dios, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Así que es lo que vamos a estudiar. Abraham obedeció. Abraham no obedeció. La única lógica de la justificación de Abraham se puede observar en la palabra que leímos. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue contado por justicia. Número 1. Abraham no fue justificado por lo que hizo. No fue justificado por las obras. Porque por las obras no puede dar derecho a una persona para gloriarse. Yo no puedo decir, es que yo hago esto, yo digo, yo predico, No. Tengo que gloriarme en la fe que tengo en Dios. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría derecho a gloriarse delante de los hombres, pero no tendría derecho a gloriarse delante de Dios. Vamos a pensar en esto. La lógica, la claridad del asunto. No hay hombre que tenga derecho a gloriarse delante de Dios. Ya lo leímos en Romanos 3. No hay un solo justo, ninguno bueno. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ningún acto, obra o combinación de acciones y obras podrían elevar a una persona a una altura de que se puede gloriar o llegar a tener el derecho de gloriarse delante de Dios. Número 2. Abraham fue justificado por haber creído a Dios. Abraham creyó a Dios y Dios aceptó la fe de Abraham y lo contó su fe como justicia. No contó sus obras, sino la fe. Dios es perfecto, es perfectamente justo. Ningún hombre puede lograr la perfección, por lo tanto, ningún hombre puede vivir en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios es amor. Así que lo que Dios toma es la fe de la persona, la fe de cualquier persona que es sincera. Y cuenta esa fe como justicia, como perfección. Por lo tanto, una persona puede vivir en la presencia de Dios por la fe, o sea, por medio de la justificación. En Mateo 7, 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es por las obras que hicimos, es por la fe en el Señor Jesús. Es por la fe en el Señor Jesús. Dice en Gálatas 2:16, siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué justifica Dios al hombre por medio de la fe? Bueno, hay dos razones. Primero, Dios ama a cada persona con perfecto amor. Dios quiere que cada uno viva en un estado perfecto del ser a través de toda la eternidad. Así que Dios es perfecto. Por tanto, solamente Él puede proveer el único medio por el cual el hombre puede vivir en su presencia. Puesto que Dios es amor, Él ha acercado al hombre para preparar el camino perfecto por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda, Dios ama a su Hijo con perfecto amor. Toda persona que honra al Hijo de Dios, creyendo en Él, es aceptado por Dios. Dios toma la creencia de la persona y la cuenta por justicia. La persona recibe el derecho de vivir en la presencia de Dios eternamente. En Él tuvimos herencia, a fin de que seamos para vivir para la alabanza de la gloria de Él. Fíjense lo que dice
Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Fíjense, todavía él estaba hablando y vino una voz desde el cielo, desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La vida de Jesús le complace, le agrada a Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, que nuestra vida le agrade a Dios. Que la vida no es las obras que hacemos. Podemos tener muchas obras, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos la fe en Jesucristo, no vale para nada. Es por la fe que somos contados como justicia. Es por la fe, hermanos. Solamente es por la fe. Es por la fe. Dice en Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Eres tú acepto en el amado? ¿Te ha aceptado Jesús? Porque a veces decimos, yo ya acepté a Jesús. No, Él me aceptó a mí. Yo era el que estaba perdido. Entonces, Él me aceptó a mí. Y ahora soy hija de Dios. Y tú, si eres acepto en el amado, por la fe que tienes en Jesucristo, vas a ser hijo de Dios. Dice Colosenses 1:13, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Qué maravilloso es el Señor. Yo ya les he dicho, el único dinero que puedes gastar en el cielo se llama fe. Si tú necesitas algo, necesitas tener la fe para creer que Dios te lo va a dar. Y si necesitas aumentar la fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. Así que crece en la fe para que tengas con qué recibir las promesas por la fe. Vamos a orar. Padre, gracias por todo lo que hemos aprendido esta tarde. Gracias por esa fe, Señor, que tuvo Abraham y que nosotros como sus hijos podemos, Señor, tenerla también en Jesucristo. Él solamente creyó en la simiente que iba a venir. Nosotros ya conocemos a un Dios vivo y verdadero. Ponemos toda nuestra fe en Jesús y declaramos que creemos en lo que Él ha hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.